Muy bien, estamos de regreso. Queremos aprovechar cada instante del programa porque ha avanzado muy rápido, hay muchísimo para conversar. Y yo interrumpía a Gonzalo Youssef antes de ir con el diputado Joanet y estábamos hablando del tema del negacionismo o no negacionismo, ¿cierto? Sí. En tu mirada no es negacionista. Simplemente quiero hacer el matiz, digamos. Una cosa es en lo que pasa en Alemania respecto a la gente que dice que no pasó ese fenómeno espantoso que te digo yo y la situación del pueblo alemán, pero la otra es que no se puede opinar en política. Ya. Y opinar, y alguien va a tener una opinión legítimamente contraria, digamos. Yo creo que lo de Silva todavía está ahí, y de hecho me ha tocado asistir a foros con Silva y él criticó la violación de los derechos humanos en los mismos términos que lo estoy haciendo, así que no lo veo más allá que eso. Pero también creo que hay que dar vuelta a la hoja y olvidarse de lo que pasó hace 50 años. A ver, Valeria, quiero tu mirada. Yo creo que ahora, lamentablemente, y acá va dirigida al público que me está escuchando, lamentablemente tenemos una avanzada donde este discurso al parecer se normaliza. Yo creo que es buena la señal que hizo el presidente de recordar efectivamente que fue un dictador, ya para que no digan presidente, a él nadie lo eligió. Se tomó el poder, bombardeó la moneda. Eso que fue con Augusto Pinochet. Vulneró derechos humanos como hizo Hitler, Stalin, Mao, Mussolini, ¿cierto? Y Pinochet también es parte de la historia mundial como uno de los vulneradores de derechos humanos, nuestros propios compatriotas. Por eso esas cosas no se pueden dejar pasar y es lamentable, pero no me extraña los dichos de Silva. ¿Por qué? Porque él pertenece al Opus Dei. Recordemos que el Opus Dei acá fue creado, fue fundado acá por un sacerdote relacionado al franquismo, ¿cierto? José de María, y que él también estaba acá, que estuvo en 1974 posterior al golpe porque solamente pueden implementarlo en los golpes militares. Y acá tenemos a uno de sus voceros. Por tanto, pero no podemos dar vueltas la página si es que no hablamos una ley contra el negacionismo que se presentó ayer y firmado por la diputada Carmen Hertz. Así que pongamos ojo en ese. No discriminemos porque tú, mira, con todo el respeto que merece la causa que tú celebraste hoy día y que me adhiero muy firmemente a eso, creo que lo que está detrás de ese ataque a la comunidad es el prejuicio. El mismo prejuicio que tú utilizas cuando atacas a alguien por sus creencias religiosas. Si ser del Opus Dei no es nada malo, es tener una creencia en Dios, en el Dios a la manera católica, y siguiendo las enseñanzas de José María Escrivá de Balaguer, que tiene una manera de entender la fe. Entonces, sin perjuicio que yo no soy Opus Dei, y por el contrario, digamos, entender o discriminar la opinión del profesor Silva por ser Opus Dei, yo creo que es un acto reñido. Ojo, es historia. José de María pero si yo sé perfectamente quién es José María Escrivá de Balaguer, pero no... José de María, relacionado al franquismo y que vino en 1974 para tener la reunión acá con el Opus Dei porque solamente lo puede implementar en dictadura. Eso es historia. Opiniones que quieran dar, no se quejen si el presidente de la República de un país democrático le para los cargos. Ya, lo que hemos observado en este mismo instante es precisamente un debate propio de la democracia. El tema es, ¿cuál es el límite de ese debate? Y muchas sociedades han establecido que ese límite se da respecto de ciertos eventos que por su gravedad obviamente no pueden ser cuestionados, ¿no? Y esos eventos se vinculan en general a violaciones a los derechos humanos. En Chile, más de 3.500 personas, 3.200 personas ejecutadas políticas, detenidos desaparecidos, más de 250.000 exiliados, centros de detención, centros de tortura, una política de exterminio sistemático a quienes estaban en contra del régimen de Pinochet, dirigido desde el Estado. Bueno, entonces, ¿cuál es el tema acá? Obviamente, tanto el negar la ocurrencia de esos hechos como, ojo, relativizarlos en cuanto a su envergadura y su gravedad, califican en lo que generalmente se ha dado a llamar como el negacionismo. Efectivamente, el profesor Silva, o el que se ha denominado profesor Silva, él dice, ¿sabe qué? Hubo violaciones de derechos humanos. Estas violaciones son muy malas. Además, estas violaciones de derechos humanos, Pinochet estaba en posición de conocerla y por lo tanto también es responsable. ¿Cuál es el tema? Él dice, pero esas violaciones hay que colocarla a la par con otros factores, el crecimiento económico, el desarrollo institucional, qué sé yo. Y ahí se relativiza. Entonces, ese es el tema donde se le señala, con justa razón, que está incurriendo en una actitud de negacionismo. El punto es, ¿qué hacer con el negacionismo? ¿Cómo enfrentarlo? Está la vía de criminalizarlo, que yo no lo comparto, ¿no? Sin perjuicio que muchas democracias en forma, Alemania, Suiza, Bélgica, Francia, sí han dado ese paso. Sin embargo, puede ser complejo respecto de lo que es la libertad de expresión. ¿Cómo enfrentar el negacionismo? A mi juicio,
con debate, con información, con iniciativas como el Museo de la Memoria, que además el Partido Republicano quería quitarle el financiamiento, con más educación cívica, que es lo que nos falta. Yo creo que es un camino más complicado, es verdad, pero que se ajusta de mejor manera a los estándares de una democracia que es la que queremos construir de manera sólida en nuestro país. Vamos a avanzar. Hay un tema muy importante que también se tocó dentro de la cuenta pública que tiene que ver con los profesores y la educación. Está con nosotros en vivo y en directo a esta hora de la noche el presidente del Colegio de Profesores de la Región Metropolitana, Mario Aguilar. Mario, ¿cómo está? Gusto de saludarlo. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches a ti y a todos los que están ahí en el programa. Muchas gracias. La verdad es que llegaron a un punto muy complicado las relaciones entre el gobierno, entre el presidente y los profesores en la previa a esta cuenta pública, incluso con la posibilidad de movilización por parte del profesorado. Luego de la cuenta pública, en la que el presidente reconoció la deuda histórica con las y los profesores generan dictadura, señaló que no hay recursos para poder hacer frente hoy día a esa deuda. ¿En qué pie queda la conversación, el diálogo entre los profesores, entre el magisterio y el ejecutivo? Bueno, evidentemente para nosotros fue muy doloroso y frustrante escuchar esas declaraciones del presidente en su cuenta respecto a la deuda histórica. Porque ya él el año pasado, en la cuenta del año pasado, señaló y comprometió, hace un año, que la deuda histórica se enviaría un proyecto de ley para reparar la deuda histórica en diciembre de 2022, diciembre de ese año. No se cumplió. Y bueno, por supuesto eso ya empezó a generar entre mis colegas inquietud, que no se haya cumplido un compromiso que él dio en la cuenta pública y que no quedó en ningún momento supeditado a la aprobación de una reforma tributaria. Antes de la reforma tributaria él ya había comprometido a enviar un proyecto de ley. Entonces está esa frustración, luego pasa el verano, llegamos a la nueva cuenta pública, viene la palabra del presidente y ustedes estaban amenazando con la posibilidad de un paro. ¿El paro de los profesores va o no va, profesor? Bueno, es muy probable. Yo creo, incluso le voy a ser bien sincero, que ya debiera haber sido un paro, porque hay muchas promesas incumplidas. En el Directorio Nacional no se ha querido todavía convocar una movilización. Yo creo que se ha tenido una actitud en ese sentido un poco tibia, pero eso ya es una cosa interna del gremio que la tendremos que discutir adentro. Pero lo que sí le puedo decir es que hay malestar en el profesorado y que ese malestar se agudiza con esta cuenta, porque si usted se remite a lo que él dijo sobre la deuda histórica, en el fondo, voy a usar un término poco académico, pero muy clarito, chutea el tema y lo chutea de un modo, a mi entender, que va de decir directamente que en realidad no se tiene la intención de cumplir con la promesa, desde el momento en que se dice, si se aprueba la reforma tributaria, al día siguiente nosotros enviamos un proyecto de ley. Yo lo encuentro una forma poco franca de eludir el tema de que se está incumpliendo una promesa. El Boris candidato y Boris presidente de la República, ambos personajes, que sabemos que hay diferencia entre uno y otro, Boris candidato se reunió con el profesorado y prometió, aseguró una reparación a la deuda histórica. Boris presidente después dijo que se iba a cumplir esa promesa. Boris presidente en la cuenta del año pasado aseguró el envío de un proyecto de ley que no llegó. Y el Boris presidente en la cuenta de hoy señala que eso prácticamente no se va a cumplir porque dice que si se aprueba una reforma tributaria y todos sabemos que eso es bastante incierto. Quiero ser muy claro, profesor, en la conversación. El presidente en la cuenta pública tiende el puente al diálogo. Dice, bueno, conversemos esta situación. ¿El tiempo del diálogo se acabó con el gobierno y el paro va? Quiero que eso quede meridianamente claro. No, yo quiero ser claro en esto. Nosotros nunca nos vamos a negar al diálogo. Incluso el momento durante el gobierno Piñera me tocó ser presidente nacional y tuvimos un paro muy largo y nunca, ni aún en el momento del paro nos negamos a dialogar. De hecho, eso creo que es un error. Pero también, junto con decir que es necesario seguir dialogando, con la misma claridad yo opino, y eso es lo que voy a plantear en la Asamblea Nacional y en las instancias de nuestra organización, que llegó el tiempo en que junto con dialogar tenemos que movilizar. Porque aquí ha quedado claro que aquí lo que existe es muchas promesas, mucha retórica sobre los temas que afectan a la educación. La deuda histórica es uno que hoy día nos dejó muy dolidos, pero hay muchos más temas que son acuciantes, que son muy preocupantes y que no han tenido el tratamiento y que hoy día tampoco fueron abordados en la cuenta pública del presidente.
y me refiero, por ejemplo, al tema del agobio laboral, a los gravísimos problemas de salud mental que hay al interior de los colegios que se han reportado. Ayer un alumno disparó en una sala de clase en un colegio en Pudahuel. ¿No es eso suficientemente grave como para que esto hubiera sido materia de ser abordado con la urgencia que esto requiere? Profesor, se nos va el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle por la posibilidad de que se interpele o incluso se acuse constitucionalmente al ministro de Educación. ¿Qué visión tiene usted respecto a aquello? No, yo soy muy crítico de esa maniobra que está haciendo otro sector del país, que es la derecha política, ¿no es cierto? Porque a mí me parece muy poco serio. Ya. Habiendo problemas tan graves en la educación como lo que le estoy señalando. Sí. Los problemas de salud mental, agobio, convivencia, violencia, el mismo tema pendiente de la deuda histórica, el traspaso a los SLEP, que por una tontería, porque realmente el tema es una tontería, de un material que estaba puesto desde el año 2017. Desde el año 2017 que está puesto ese material. Que cuando fueron ministros de Educación la señora Marcela Cubillo, el señor Raúl Figueroa, durante el gobierno de Piñera, ese material siguió ahí. Y nunca esta misma gente que ahora está señalando acusación constitucional, interpelación y todo aquello, nunca repararon en que había un material ahí puesto, que es un material optativo, que a mí no me gusta ese material, yo pedagógicamente no lo usaría o preferiría usar otros, puesto que no es muy bueno, pero eso es parte del bagaje pedagógico. Y que por esa tontería, cuando hay temas mucho más graves, mucho más importantes, mucho más urgentes, perfecto, por esa tontería se esté desviando la atención y se esté pretendiendo hacer una acusación constitucional, me parece muy poco serio. serio. Profesor Mario Aguilar, presidente de la región metropolitana del Colegio de Profesores, le quiero agradecer el contacto con el programa a esta hora de la noche. Un abrazo, que esté muy bien. Gracias, profesor. Gracias, Eduardo, por el contacto y que tengan buena noche. Gusto saludarlo. Hablemos un poco de lo que pasó con respecto del ministro Ávila. ¿Les parece? Sí. El presidente hace en algún punto del discurso, de su alocución, una serie de declaraciones comenzando con el no es aceptable y remata respecto de la situación del ministro de Educación. Escuchamos. No es aceptable que un ministro tenga que dar explicaciones especiales respecto a una política pública por ser homosexual. Valeria, te quiero escuchar. Nos queda poco tiempo, pero me gustaría escucharte, Valeria, porque aquí se cruzan muchos temas. Sí, no, mira, y lo que había mencionado el presidente, y esto es por hay una interpelación que se va a dar, ¿cierto? Por algo que era del 2017 y que incluso después eso fue eliminado, porque decía que un niño puede hacer masaje en la espalda de otro niño y poder expresar cuáles son sus sentimientos, qué es lo que... Ya, eso no era de este ministerio, sino que fue en 2017, no se hizo una indicación respecto a ese tema. Estaba la ministra del piano a cargo de Educación. El problema de eso y lo que viene a decir acá el presidente Boric no fue específicamente por esa discusión, fue por algo que dijo el diputado UDI, si no me equivoco, Bobadilla, que él menciona en una parte de su declaración, dice que entiende la orientación del ministro. Entonces, eso uno dice, ¿y qué tiene que ver eso? O sea, ¿a qué va este tema? Entonces uno dice, bueno, la interpelación, entonces, ¿por qué? ¿Porque es homosexual? Claro. La interpelación tiene que ver un tema sobre la educación sexual integral. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que a lo mejor podría en el Congreso generarse un debate, ya un debate serio respecto a la temática. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esas opiniones, da una apertura de opiniones homofóbicas en contra del mismo ministro. ¿Ya? De que, porque le han dicho de todo, le han dicho degenerado, le han dicho que un perverso, ¿cierto? Pero efectivamente por su orientación sexual. Entonces, acaba este tema. ¿Qué pasa cuando tienes un ministro de Educación que tiene él abiertamente una orientación sexual de ser homosexual y tiene que implementar medidas sobre educación sexual que debiese obviamente estar en todos los colegios? Que un diputado de la UDI venga a traer a colación al debate público una orientación sexual de un ministro no tiene nada que ver con el tema e incluso sobreexpone bastante a esto. Esto generó, obviamente, una consecuencia al otro lado, una reacción de la comunidad LGTBIQ+, por supuesto que sí, porque debiésemos hablar de la educación sexual integral que previene abusos sexuales, ¿cierto? Embarazo adolescente, esa temática. Pero no estar en un cuestionamiento porque el ministro es homosexual. Y acá, por eso el presidente menciona, acá no se puede aceptar que un ministro se tenga que manifestar por ser homosexual. Exactamente. Y acá ahí está el problema. En lo que parece ser un acto altamente discriminatorio. Exacto. Gonzalo, ¿qué visión tienes tú? Bueno, primero,
si es que ese es el tenor de las declaraciones y digamos, solo queda solidarizar con el ministro, porque me parece incluso absurdo que estemos teniendo a estas alturas del siglo esta conversación. O sea, ¿qué nos importa? Y ahora hablo como liberal verdadero, liberal de aquella tradición que se inicia en el siglo XVII y no ese liberal de izquierda que apareció primero, que se dicen liberales, pero que más bien los liberales de centro izquierda tienen poco de liberales en el sentido clásico. Y hablando como un liberal en el sentido clásico, el respetar a las personas y que las personas tengan ciertos ámbitos de autonomía, y también entremos en el tema de la política alejada de las personas y las persecuciones personales, yo creo que enaltece a la política. O sea, primero es absurdo que estemos hablando de la orientación sexual de un ministro porque no tiene nada que ver con lo que haga, lo que no haga. Ni siquiera quiero entrar al fondo del texto, que cuando leí el texto la verdad es que bastante uno se pudiera escandalizar, y si uno es más pacato se escandaliza más. Pero sin perjuicio de ello, sin duda que las declaraciones son un desatino mayor incluso que lo que puede haber dicho el ministro. Dicho aquello, creo que efectivamente hay temas de la salud, vinculados a la educación, y sobre todo el tema del ausentismo y cómo no se ha podido recuperar esa brecha de grande que hay entre alumnos que iban a clases antes del 2019 al 2023. Yo creo que ahí hay un temazo. El ausentismo escolar es el gran tema. Y eso, pues no creo, como te digo, que haya que mezclar cosas que no tienen nada que ver. Bien, habló el liberal Gonzalo Youssef. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato. Clásico. Ya regresamos, no se vayan. Es el liberal clásico.